Bueno, hoy no sé si aquí habrá alguna persona de estas, de los que más atentos están, que sean capaces de decirme 4 características que estamos tocando en estas últimas predicaciones. Hay 4 características que reflejan la gloria de Dios en la vida de uno de sus hijos o de sus hijas, ¿vale? A ver, algún valiente, alguna valiente que diga, son 4 características que todo cristiano o cristiana debe expresar, debe manifestar. Vamos a ver. La primera, es una persona que no miente, es una persona veraz. Su sí es sí y su no es no. Que no roba, efectivamente. Que no administra lo que no le corresponde administrar. No hace uso de las cosas que no son suyas. En tercer lugar, se enoja, sí, se enoja. Es una persona que se enoja, pero controla su enojo. Muy bien, qué atentas. Atentas. A veces las personas mayores son las que más atentas están, ¿eh? Bueno, muy bien, pues sí, esas son 3 características que todo cristiano o toda cristiana tiene que mostrar en su vida. Y la 4ª característica es que tiene una lengua de sabio. Es una persona que ya no dice groserías, ya no hace comentarios ofensivos, sino que tiene una lengua sabia. Y ahora la cuestión y la pregunta que yo te tengo que hacer en esta mañana es: ¿cuántas veces tienes que decir a ti mismo, hablé de más? Dije lo que no tenía que haber dicho. ¿Por qué no me habría callado? ¿Te ha pasado a ti o solamente me pasa a mí esto? Yo cuántas veces me he tenido que decir a mí, ¿para qué abrí la boca? ¿O no? ¿Es verdad o no? Bueno, pues el Señor aquí nos va a enseñar en esta carta de Efesios también que no solamente Él espera que no ofendamos con nuestras palabras, sino que nuestras palabras sean edificantes, que nuestras palabras sean de estímulo. ¿Para quién? Para el que oye. Fíjate que de estas 4 características, por lo menos la primera, la mentira, ¿con qué tiene que ver? Con la boca, con la lengua. El engaño y la estafa, con la lengua también, ¿verdad? El hurto, a veces con las manos. Cuando alguien se aira e insulta, ofende con la boca, ¿verdad? Con la boca. Hombre, si llega ya a las manos ya es terrible. Eso ya es terrible. Pero normalmente se insulta, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tienen que ver con la boca? Hoy vamos a hablar de la boca. Efesios 29, dice, no empleéis un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digáis sea bueno y útil a fin de que vuestras palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es decir, el apóstol está diciendo, no debéis emplear un lenguaje grosero y ofensivo, sino algo que estimule al oyente. Fíjate que el Señor nunca se queda en lo negativo. El Señor te lleva de lo negativo a lo positivo. Te dice, no robes, sino trabaja para tener que compartir. Te dice, no mientas, sino sé veraz. ¿Te das cuenta? Y siempre que encuentras un mandamiento del Señor, una ordenanza del Señor, nunca se queda en lo negativo. Te lleva a lo positivo. Fíjate un detalle, algo muy curioso. Si yo os dijera, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. ¿Te das cuenta cómo el mundo lo vuelve todo negativo? No hagas. No, Jesús te dice, haz. Cuando estamos hablando aquí, dice, no tengas una lengua grosera y ofensiva, sino ten una lengua que estimule, una lengua que edifique, una lengua que dé aliento a la persona que tienes enfrente. No es solamente que no emplees palabras groseras. ¿Qué es una palabra grosera? Pues es una palabra maleducada, es una palabra descortés, desconsiderada, que le falta el respeto a quien escucha, que no lo tiene en consideración. Es una palabra grosera, es una palabra fea. Pero en la otra versión, en Reina Valera, dice el mismo versículo, 4:29, dice, ninguna palabra corrompida. La palabra en griego para corrompida es sapros. Y esa palabra, sapros, es podrido, es obsceno. Por eso dice en la versión también, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación
o para beneficio de quien te escucha. O sea, que nosotros no venimos aquí con la intención de quitar palabras groseras de nuestra boca, sino que el Señor, el Espíritu, nos dé palabras que edifiquen cuando estemos hablando con alguien. Estás aquí con la intención no solamente de que el Señor te diga qué es lo que no tienes que hacer, sino que te diga qué es lo que no tienes que hacer y qué sí tienes que hacer. No mentimos, no nos enojamos o nos enojamos sin pecar, no codiciamos. Que nuestras palabras sean edificantes, que sean útiles, que sean beneficiosas. ¿Para quiénes? Para quien nos oye. Y que esto sea posible no es cuestión solamente de educación, porque si no, todas las personas que tienen una carrera, unos estudios, pues serían así. Pero no es solamente cuestión de eso. Te voy a decir que hay 3 cosas que se necesitan para que tus palabras sean edificantes, sean útiles, sean beneficiosas. La primera es, se necesita la colaboración y el poder del Espíritu Santo en ti. Indispensable. En segundo lugar, se necesita un corazón limpio. Y en tercer lugar, necesitamos sabiduría espiritual. Para que este proceso se desarrolle en nuestra vida, por lo menos yo voy a tocar 4 pasos. 4 pasos que los vamos a encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el profeta Isaías en el capítulo 50, verso 4, esto era una profecía mesiánica, aquí estaba hablando el siervo sufriente del Señor, el que iba a ser el Mesías, dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Venid a mí, todos los que estáis cansados y fatigados, y yo os daré consuelo, os daré descanso. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Y en la otra versión dice, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuántos de los que aquí estamos queremos tener una lengua de sabio? Amén, ¿verdad? Que cuando hablemos sean palabras edificantes, no sean ofensivas, no sean groseras. No solo se trata de superar el hábito de ofender, se trata de edificar. Y el Señor hace que esto sea posible. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor siempre? Ante la alternativa que nos ofrece el mundo, ante la alternativa que encontramos culturalmente, Él nos ofrece la alternativa santa, diferente. Decir santo es diferente. Ahora estábamos cantando santo, santo, santo. Le estamos diciendo, es diferente, diferente, diferente. Diferente a cualquier cosa que nosotros podamos imaginar, ¿verdad? Diferente a todo lo que podamos ver. Pues el Señor siempre te da una alternativa santa. Te da la mejor, no la buena. La buena, hay muchas cosas buenas, pero la mejor solamente hay una, que es lo que Él te da. Por eso este proceso de pasar de personas groseras, ofensivas, obscenas, a personas sabias, ¿es posible? Sí. Yo digo que sí, y yo creo que tú también. El primer paso para convertirnos en personas sabias o con una lengua sabia se produce tras la conversión. Uno de los primeros síntomas que desaparecen de nuestro lenguaje es la blasfemia, el juramento, que no es algo cultural. Aquí en Navarra el juramento y la blasfemia, bueno, no sé vosotros, pero si os desenvolvéis en el ámbito laboral, en el ámbito de vecinos, qué ofensivas son las palabras, qué juramentos, qué blasfemias. Y hay quien dice, eso es cultural. ¿Perdona? ¿Cultural eso? No sé qué tiene de cultura. ¿Quiere decir que está muy extendido? Sí, que está muy extendido, sí, pero de cultura no tiene nada. Pero fíjate que uno de los primeros síntomas que se detecta cuando una persona se ha convertido al Señor, cuando una persona se ha arrepentido de su camino y se ha vuelto a Dios y le ha dado lugar en su corazón, uno de los primeros síntomas es que deja de blasfemar. ¿O no? Por lo menos en mi vida así fue. Así fue. Yo ya no podía soportar cómo hablar contra mi padre, hablar contra el que me había salvado. Eso es algo que es el primer paso, pero no se va a quedar ahí, ¿verdad? Pero mira que luego en Efesios 5:4 dice el apóstol, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chismes groseros no son para vosotros. Ahora tú puedes decir ahí donde está, no, para mí no son. Para mí no son.
En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Qué bonito, ¿verdad? O sea, se han cambiado. Fijaros que cuando a alguien le pega una piedra, o a alguno le dará una patada esta noche en la espinilla, y a mí, pues dice, gracias, Señor. Qué horrible cada vez que nos ocurre algo malo, cuántas personas se acuerdan de Dios, pero para maldecirlo. Yo creo que el primer síntoma de una vida que se ha convertido es ese precisamente. Eso desaparece del lenguaje de la persona. En segundo lugar, el segundo paso, bueno, descubrimos cuál es el origen de la grosería. Tú sigues avanzando, te has convertido, ya has dejado estas conversaciones, has dejado estas palabrotas y ahora empiezas a descubrir que el origen de la grosería, el origen de tu obscenidad estaba en tu corazón. ¡Wow! ¿En serio? Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 43. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le distingue por su fruto. Si tú ves una nuez, dices, esto es un nogal. Si ves una manzana, dices, esto es un manzano. Y si tú ves una persona que está diciendo groserías y barbaridades, mira, esto, por lo menos no es una persona que se haya convertido. Al árbol se le identifica por su fruto, lo dice Jesús. Los higos no se recogen en los espinos y las uvas no se cosechan en las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y termina diciendo el Señor, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. O sea que podemos distinguir a una persona por lo que dice, pues no del todo, pero en parte sí. En parte sí, tú escuchas a una persona, incluso en el ámbito cristiano, hay personas que las oyes orar o las oyes hablar y puedes discernir en qué punto se encuentran. Claro, eso sí tienes los sentidos habituados al conocimiento del bien y del mal. Pero con el tiempo vas adquiriendo esa capacidad, ese discernimiento. O sea, podemos distinguir a una persona por cómo se expresa. Del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, del hombre malo o de la mujer mala, como su corazón es rico en maldad, solo brota mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a renglón seguido dice el Señor una frase muy conocida. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? Es una esquizofrenia espiritual que no tiene el respaldo de Dios. Cuando una persona está sacando de su corazón cosas malas es porque su corazón necesita tratamiento y tratamiento del espíritu. O sea que este sería el segundo paso. El primer paso es que desaparece la blasfemia de nuestra boca. El segundo paso es que entendemos de dónde viene la grosería, de dónde vienen las palabras malas, de mi corazón. Que nadie te diga, no, es que es cultural. No es cultural. No es cultural. El tercer paso, la plenitud del Espíritu Santo en tu vida hará que nuestros corazones estén llenos de alabanza al Señor y nuestras conversaciones se caractericen por eso. ¿Te lo has inventado, Andrés? No. Dice Efesios capítulo 5, verso 18, y también Colosenses, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y difícilmente una persona va a estar entonando salmos en su corazón si los salmos no son de lo que se alimenta, porque somos y destilamos aquello de lo que nos alimentamos. Ya llegaremos a este capítulo 5, que será el siguiente capítulo que estudiemos, pero hablar de la llenura del Espíritu Santo tiene unas consecuencias externas. Una persona que está llena del Espíritu Santo se caracteriza por cómo se expresa también. ¿Cómo se expresa? Dice, bueno, ¿qué es lo que te caracteriza? Los salmos, los himnos, las alabanzas a Dios, la gratitud.
O la queja, la molestia, la crítica, el chisme. Chico, esto hay que hacérselo mirar, ¿verdad? Este tercer paso dice, la plenitud del Espíritu Santo hará que nuestros corazones estén llenos de alabanza. ¿Y cómo se va a llenar el corazón de alabanza y de palabra de Dios? Si la palabra para mí no es como era para David, que decía, es lámpara es a mis pies, y es una delicia para mí escuchar tu voz, es más dulce que la miel. Y ahora la pregunta que te tienes que hacer, ¿de verdad la palabra de Dios es para mí más dulce que la miel? ¿Es más deseable que cualquier otra enseñanza? Porque mira, para que tu ser, para que tu persona exhale palabra, exhale salmos, exhale alabanza, tienes que estar lleno de ella. Y si no toco la palabra en toda la semana o solamente la escucho cuando vengo aquí el domingo, si yo no me planto delante de la palabra como si el Señor me estaría hablando a mí directamente, ¿qué espero que salga de mí? ¿Qué espero que salga de mí? ¿Van a salir salmos? ¿Va a salir palabras del Señor Jesús? Eso es lo que encuentro en la palabra, palabras de Jesús, la palabra de Dios. Y para que eso sea así, tengo que alimentarme de ella. Tengo que estar lleno del Espíritu Santo y de su palabra. Cuando nuestro corazón está lleno de palabra de Dios, exhala palabra. Y el cuarto paso, el cuarto peldaño, que es algo que muchas personas desean llegar a él sin pasar por el segundo y el tercero, incluso por ni siquiera el primero. Hay personas que quieren llegar a este cuarto peldaño sin haber pasado los tres primeros. Y os digo, imposible. Sin la conversión, sin un corazón limpio, sin la plenitud del Espíritu y la cercanía con la palabra de Dios, tú no serás una persona sabia. No serás una persona que edifica, no serás una persona que das aliento al cansado. No, no lo serás. Puedes tener palabras humanamente sabias, humanamente, pero no de parte de Dios. Y lo que necesitan las personas cansadas, lo que necesitamos transmitir a los que nos rodean, son palabras sabias. Si tú quieres tener una lengua de sabio, necesitas pasar por este proceso. El peldaño, ¿cómo podemos subir a este cuarto peldaño? Pues mira, te lo voy a decir, con sumo cuidado. El temor del Señor es fundamental. Porque hay una responsabilidad enorme. Yo tengo aquí una responsabilidad enorme. Estoy tratando de hablaros de parte de Dios. Y creo que si me ciño a la autoridad de la palabra y a la autoridad del Espíritu y a la guía del Espíritu Santo, lo conseguiré. Lo conseguiré. Pero tengo que someterme. Tengo que someterme al señorío de Cristo. Tengo que someterme a su palabra. Y tengo que someterme a la guía del Espíritu Santo. Yo la verdad es que muchas veces escucho algunas predicaciones, no llego a terminarlas, porque me pongo a escuchar predicaciones y oigo de todo menos palabra. Ni un versículo, ni una guía en la palabra, no es un texto expositivo. Eso sí, son unos mensajes, bueno, que me potencian como persona. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto me aprecia Dios? ¿Cuánto vas a hacer? Y oye, te llenan las redes de mensajes alentadores en este sentido. Pero ¿cuánto vales? ¡Qué maravilla! Dios te vio desde que estabas en el vientre de tu madre, ya te eligió para ser esa persona que te va a hacer. Tú vas a hablar a los demás y vas a ser una mujer, vas a ser un hombre de consejo, vas a tener una lengua de sabio, te van a venir a buscar. Y no le falta más que decir, te vas a forrar de dinero con esto. Qué triste, ¿verdad? Yo creo que podemos tener lengua de sabio y podemos llegar a este cuarto peldaño si tenemos temor de Dios, si hemos dado los tres primeros pasos. Entonces quería concluir con unos versos del apóstol Santiago, el hermanastro de Jesús, que habla mucho sobre la lengua. Todo un capítulo, el 3, habla de la lengua. Y fijaros bien lo que dice, porque no tiene desperdicio. Dice lo siguiente, capítulo 3 de la epístola de Santiago, verso 1. Dice, amados hermanos, no muchos deberíais llegar a ser maestros de la iglesia o en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. La escritura es realista.
no es ni pesimista. El Señor no quiere quitarte las ganas de predicar, no quiere quitarte las ganas de compartir, no quiere quitarte las ganas de tener lengua de sabio, sino que quiere que lo hagas como Él espera que lo hagas, en temor. Y la Escritura es así, la Escritura es realista. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y continúa, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. Y aquí la palabra perfecta no quiere decir que seas una persona que nunca comete errores. Es una persona que está capacitada por Dios para hacer aquello que Dios espera que haga. No quiere decir que seas una persona que nunca cometas errores, que nunca te equivoques. No, no quiere decir eso. Quiere decir que has sido capacitado para hacer la voluntad de Dios. Y tienes todos los medios a tu alcance. Todos los medios a tu alcance. ¿Vale? También, si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fijaros que dice, amados hermanos, dice, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Dice, pero si alguno refrena su lengua, es una persona preparada, perfecta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Porque tropezamos todos, pero quienes frenan su lengua tienen la capacidad de estimular a otros, de edificar a otros, de consolar a otros, de dar aliento a otros. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Y de la misma manera, la lengua es algo que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la incendia. ¡Wow! Santiago pone a la lengua... De hecho, fijaros bien que tenemos 2 orejas y una boca. Eso quiere decir que tenemos que escuchar el doble que lo que hablamos. ¿Es imprescindible la intervención del Espíritu Santo en este proceso de santificación? Sin duda, sin duda. Entonces, si nosotros nos ponemos como maestros de otros, sin haber pasado por este proceso, sin habernos santificado, sin ser capaces de controlar nuestra propia lengua, ¿qué estamos haciendo? Posiblemente estemos incendiando a otros. Dice el apóstol Santiago, quiero acabar esta parte, dice, es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba al Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Vemos la necesidad, cuando dice el apóstol, dice que ninguna palabra grosera, ninguna palabra ofensiva, ninguna palabra obscena salga de vosotros, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. ¡Qué bonito! No me digáis que no es bonito, pero toda la palabra, hemos leído el Evangelio, hemos leído a Santiago, y veis que todo está en la misma línea, y que necesitamos de la obra del Señor desde un principio para que nosotros podamos ser maestros, para que podamos tener lengua de sabios, para que podamos edificar. Yo espero que Aposento Alto, que toda la iglesia esté llena de personas sabias, que puedan hablar de parte del Señor. Ahora bien, ¿se puede alabar al Señor e insultar al que tengo al lado? No. Algo falla, algo está fallando. ¿Se puede bendecir y maldecir? ¿Se puede dar agua dulce y amarga? ¿Se puede dar peras y ajenjo?
¿Se puede hablar de una manera cuando estoy en la iglesia y de otra cuando estoy en el trabajo? ¿Se puede hablar de una manera en la iglesia y de otra muy diferente cuando estoy con mi esposa a solas o con mis hijos? ¿Se puede hablar de una manera cuando estoy con los hermanos de la iglesia y de otra manera diferente cuando estoy con mis amigotes? Algo falla. Algo falla. Ya me convertí, ya quité la blasfemia de mi vida. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Ahora me lleno de la palabra del Señor. Para mí es una delicia, para mí es como la miel. Desde que me levanto hasta que me acuesto, la tengo presente. Y el Espíritu Santo, quiero que gobierne mi vida, mi corazón. Mi corazón ya lo limpió el Señor. Entonces, ¿qué va a salir? ¿Porquería de Él? No. Saldrán palabras de edificación. ¿Comenzaste a ser maestro para alguien? ¿Alguien te puso por maestro de alguien? Si eres padre, tienes a tus hijos. Ya eres maestro. Si eres abuelo, tienes a tus nietos. Claro que eres maestra, claro que eres maestro. Yo le doy gracias a Dios por cada una de las personas que en Aposento Alto y en la iglesia tienen un consejo sabio para el que tienen al lado. Cuando lo ven cansado, cuando lo ven que está aflojando. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia durante un tiempo, están pletóricas, eufóricas, y luego de repente dejas de verlas y dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Cuéntame, estoy preocupado por ti. No, es que estoy cansado. Pues mira, te voy a dar una palabra del Señor y que sepas que estamos aquí para ayudarte. Queremos ver que la iglesia, esta iglesia, es un centro de restauración de vidas. Que las personas van a venir buscando descanso, van a venir buscando limpieza, van a venir buscando soluciones. Y la solución no somos nosotros, la solución es la que Dios nos da y la usa a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en manos del Señor. Entonces la cuestión es ahora, ¿quieres ser una persona de consejo? A ver, levanta la mano. ¿Tú quieres ser una persona de consejo? Por lo menos para los que tienes cerca. Quiero darles consejo de parte de Dios. El Señor te ofrece una lengua de sabio. Fíjate, si no te lo ofreciera Él, si te lo ofreciera yo, bueno, ¿qué más da? Si está este. No, pero mira, lo que dice el Señor es que Él te ofrece lengua de sabio para que sepas hablar palabras al cansado. Y te dice, fíjate lo que te dice, te despertaré mañana tras mañana, te despertaré temprano para que escuches mis palabras. ¡Wow! Él no se cansa de darte consejos de sabiduría, Él no se cansa de aconsejarte, Él no se cansa de alentarte, Él no se cansa de estimularte, Él no se cansa de edificarte como persona. Y está dispuesto día tras día a despertarte. ¿Y tú qué harás? Te levantarás y dirás, heme aquí, Señor, hineini, heme aquí, Señor, tu siervo, tu sierva, escucha, lléname de tus palabras, porque me voy a encontrar con personas que las están esperando, las están necesitando, y yo quiero ser un portador. ¿Sabes cómo se le llama a eso? A eso se le llama glorificar a Dios. A eso se le llama traer la presencia de Dios donde quiera que Él te ponga. Donde quiera que estés, estás trayendo sus palabras, su sabiduría, su consejo. Y a veces el consejo de Dios no es lo que las personas esperan recibir. A veces el consejo pues no es muy bien recibido. Tú sigue dando consejo de parte de Dios, tanto si lo reciben como si no. Y bueno, gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana. Yo no sé, me harían falta 2 vidas o 3 o 4 para estar dándoos gracias a todos, al Señor porque os pone cerca de mí, porque sin duda que sin Él no somos nada, pero también cuánto nos alienta el estar juntos, el vernos, el animarnos y el estimularnos. No pienses que tu presencia en un culto, en una reunión, es
poco importante, es muy importante. Es muy importante porque alientas al que tienes a tu lado, se alegra de verte, se estimula también. Y si encima le das una palabra de sabiduría, pero a mí me ha pasado a veces que han habido personas que me han dicho, me acuerdo que un día me dijiste y me fue tan útil, digo, ¿cuándo? ¿Cuándo te dije eso? De verdad, o sea, no lo recuerdo. Y no es broma, no es broma, pero ¿sabemos la trascendencia que puede llegar a tener? Las palabras que le hemos dicho a esa persona, ten cuidado, porque la lengua, como hemos visto, es un fuego, es una chispa. Depende de lo que le digamos a la persona, la podemos incendiar. Pues que el Señor te bendiga y que seas una persona sabia, que sé que lo vas a hacer si haces estos 4 pasos. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? ¿Ya te has convertido? ¿Sí? Amén. ¿Ya tienes el corazón limpio? ¿Estás en una vida de continuo arrepentimiento? ¿Te estás llenando de la palabra? Y en cuarto lugar, pedirle al Señor que nos dé esta lengua.